Hola Manuela, mucho gusto. Hola. Soy Benjamín y de Desnos, editorial. Quería preguntarte, ¿tú habías escrito el guión como en el 2010, 2011? Y hasta hace poco relativamente hiciste la película. ¿Por qué ese afán de querer sacar esa historia y no decir, bueno, vamos por otra o por otra, sino que tú querías que el monstruo de Xibalba saliera a flote? Sí, o sea, bueno, no es que tuviera este guión en 2010, ¿no? Solo como que ahí empezó, ahí nació en un taller de guión con una maestra que se llama, bueno, que es directora y es guionista, súper, súper talentosa, Gabriela Vidal. Y pues con ella empecé a escribir en Centro, luego hice un tallercito para escribir un largo y ahí escribí como las primeras versiones de esto. Y pues claro que de 2010 a 2021, pues en esos 11 años que yo no lograba dirigir mi primer largo, pues me frustraba un montón y decía como, o sea, y estaba desarrollando a la par mi segunda película, que pues sigue como un poco en reescritura, pero de pronto sí eran pues en esa película que se llama Amor y muerte en Tolantongo, pues era como una cosa más adulta, más un poco más sensual también, como que decía, pues tal vez tengo que hacer a un lado Monstruo y filmar o intentar financiar Amor y muerte. Pero, no sé, o sea, como que decía, bueno, a ver, y me sentaba y tenía un guión impreso y me sentaba y lo leía y pues me gustaba mucho, me conmovía, como que me encantaba Rogelio y decía, es que esto solo va a existir a través de mí, o sea, así tal cual lo imagino, pues no va a existir si yo lo guardo en un cajón y no queda como segunda peli, es una ópera prima, o sea, como que lo leía y decía, güey, esta es una ópera prima y de verdad quiero que exista. Entonces, como que, pues eso me alentaba mucho sentarme, leer el guión y decir, pues, soy capaz de dejar esto ir, y pues no fui capaz. Dicen que está bien enfermo. Pero hizo un trato con el malo y por eso sigue vivo. El monstruo. El monstruo de Xibalba. ¿De Xibalba? Y por fin salió. Y dime por qué esta película gira en torno pues a la muerte en sí. O sea, y desde la perspectiva de un niño, ¿por qué quisiste darle ese tratamiento? Pues, o sea, creo que surgió de varios lados. Yo quería muchísimo escribir una película de iniciación, quería un protagonista niño, me encantaban las pelis de infancia. Como que siendo niña veía el Canal 5 y veía Quédate a mi lado, que está raro el título, pero Stand by Me, o sea, que es una peli de unos niños, ¿sí sabes cuál es? Basada en un libro de Stephen King, que van a buscar un cadáver. Bueno, Ah, no, no la tengo. sí, vela, está chida. Ok. Y como que en ese, o sea, escuchan que un amigo, bueno, que un conocido de la escuela falleció y que su cuerpo está por ahí, por allá lejos, por unas vías del tren y se van, así dicen, vámonos, y se van y como que su relación pues va cobrando como mucha cercanía, se pelean, hablan como de sus dolores, o sea, es muy, muy bella. Y ese tipo de pelis de los 90 como un poco, sí dirigidas a infancias, pero donde hay temas más fuertes, me inspiraron un montón. Y luego creciendo, bueno, más bien como estudiante de cine, pelis de cine iraní, como ¿Dónde está la casa de mi amigo?, El globo blanco, donde había un protagonista niño, pero bueno, el globo blanco es una niña, y sus problemas pues parecían pequeños ante los ojos como de los adultos, pero en los ojos de los personajes eran enormes, y uno viendo esas pelis, aún siendo adulto, como que
dices, güey, que le logre llevar el cuaderno a su amigo, por favor, o sea, o que la niña logre conseguir ese pez, así. Y esa empatía que se lograba como a través del cine, aunque tú no tuvieras esa edad, era algo que me inspiraba mucho. Y pues otras pelis de transición, como un corto que se llama Gasman de Lynn Ramsey. O sea, como que todas esas cosas me llamaban mucho la atención para escribir un protagonista niño. Y pues queriendo hacer algo que fuera significativo, que fuera profundo, me inspiré en el máximo miedo de mi infancia, que era la muerte, porque era una idea como obsesiva que medio no me dejaba ir un tiempo de mi vida. Me aterraba mucho pensar en el fin de mi existencia, en la muerte de mis papás, en el funeral de mis papás, en la vejez, como que no sé, o sea, me imaginaba las opciones de estar muerto y pues nada me gustaba y creo que eso fue, eso fue como un jardín del que pude cosechar muchas cosas para Monstruo. Y aún así siento que Rogelio no lo ve con miedo, ¿verdad? La muerte. Él más bien la ve como con curiosidad, El personaje el sí, sí, personaje. sí, sí, es un montón de curiosidad. Sí, en cambio tú dices que tú lo tenías miedo. Sí, sí, sí. Sí, está No, curioso. yo no hago como ficción de mi vida, o sea, para nada, como que hay gente o escritores que dicen como, no, pero es que no fue así, y tratan como de recrearlo, pero no, para mí es solo un lugar de partida. O sea, yo creo que las pelis son como un conjuro, como una criatura que va cobrando como su propia vida, y pues solo para mí, como mis experiencias personales o así, son solo como la chispa de donde inicia todo, pero después las cosas deben seguir su propio cauce. Y también, además de la muerte, hay otro elemento que me llamó la atención y es la cultura maya. O sea, Yucatán y también, pues cuando esos chicos hacen rap maya, sé como, o sea, ¿por qué decidiste que pues, la película tuviera ese elemento? ¿El rapcito? No de rap, sino como o sea, que esté en medio de, pues, de cosas mayas atravesadas, de la cultura maya o del indígena, de los cenotes. O sea, creo que cuando llegué a Yucatán y, o sea, me deslumbró de esta manera y sí, te digo, o sea, como que nunca había visto un cenote y de pronto me metí a un cenote súper hermoso que yo me metí y salí y dije: "Uf, qué alegría", o sea, qué alegría, y volteaba a ver a la gente y todo el mundo era alegre, o sea, y entendí, pues, que cada uno tiene su energía, ¿no? Y así con todas las cosas, o sea, como que fui al Palacio Cantón en la Avenida Montejo, que es el Museo de Antropología en Mérida, y vi esa figura como que parecía un Mickey, pero yo ya estaba pensando en Rogelio, o sea, como que todo el tiempo estaba pensando en Rogelio y en cómo podría como incorporar todo lo que me estaba como impresionando mucho y causando, pues sí, cierta exaltación en distintas maneras. em, Decía, ¿cómo meto este pequeño tesoro a mi guión? Y así con las locaciones, así con la cultura maya, diversas como frases que oía, conversaciones, como que de todo yo iba recolectando y viendo qué podía como abonar a mi historia. Sobre este mundo. ¿Mickey? Vi un Mickey Maya en el museo. Eduardo es mi niñera. ¿Y tus papás? Están muertos. Hola, papá. Y también me llamó mucho el hecho de que, a pesar de que gira en torno a la muerte, tiene muchísimo humor. O sea, demasiado humor, diría yo. ¿Cómo es ese trabajo contigo con el humor? O sea, tú querías
que pues aparte fuera esta película pues con este tono, con estos ambos claroscuro de pues a la vez sí es como a veces solemne, como cuando tiene esas premoniciones o no sé cómo llamarle, pero a la vez cuando está con sus amigos o cuando está con el señor, pues hay muchas partes de humor. Sí, yo siento que todo eso como que se deriva, o sea, viene de varios lados, pero se deriva mucho del personaje, porque, o sea, sí siempre lo vi como que quería escribir un niño que tuviera ciertos rasgos adultos, o sea, como que de esos niños que son forzados a madurar, no sé, por el abandono de sus padres, por ejemplo, ¿no? No es que me encante como ahondar demasiado en la psicología de los personajes, pero sí cuando estaba escribiendo decía: "¿Qué diría un adulto?", o así, porque eso me parece muy cómico, o sea, bueno, en El aro hay un niño que es muy adulto y ahí no hay comedia, pero, pues, es uno de los que recuerdo que son así, o sea, como un niño que de pronto dice cosas inesperadas para su edad, tiene cierta comedia. Y, pues, yo creo que la comedia es superimportante y a veces como que se deja a un lado, se cree que no es serio, que no puedes hacer una película seria si es cómica, pero yo al contrario creo que es algo muy serio, y creo que además es una manera como de ganarte al espectador así, pero como una navaja filosa, o sea, como una flecha así, porque hay una complicidad, o sea, entre el creador y el espectador cuando compartes un chiste, ¿no? Y para mí como que, sí, siempre vi comedia en esta película que es de aventuras, que es de infancia, que es de amistad, o sea, siempre sí sentí que tenía que tener este elemento de comedia. Sí, sí, además muy bien, bueno, muy bien ejecutado, o sea, como sí daban risa, pues. Y bueno, y te quería decir también, perdón, que me clavé en la textura, pero cuando entró estas piezas de funk africano, creo que también eso, pues, va por ese lado, porque quería un tono agridulce. A mí me encanta el contraste, no me gusta una peli que todo desde el principio al final es sórdida, es solemne o así, o sea, yo no es que el cine tenga que imitar a la vida, pero la vida, pues, es tiene dimensión y tiene riqueza y tiene profundidad porque tiene contraste, ¿no? Y no sigue todo como una misma línea tonal. Entonces, pues, creo que también de ahí. Y, y ya abriendo un poco el panorama, tu película, bueno, no sé si tú ubiques Valentino la Serenidad de... No la he visto, pero me la han mencionado varias Es veces. que es casi, De bueno, Ángeles Cruz. de Ángeles Cruz, como que yo estuve en la presentación que tuvo en Cine Mayagüel, que es como aquí en un foro aquí en la ciudad, y ella comentaba también como eso de la perspectiva de una niña sufriendo, en su caso, sufrió un duelo la niña, y pues tenía una concepción de la muerte como muy... eh, como de que no sabía qué era, como de desconocimiento, como de rabia. Ah. Y, y ahora tú parece que tuviste una misma reflexión y mi pregunta es como en este panorama, eh, qué bueno que pues de que los temas se están diversificando, ¿no crees? En el cine mexicano. Y antes tuvimos o se tiene como una escuela, bueno, no es una escuela, pero sí una temática a veces muy repetitiva sobre la violencia, sobre el narcotráfico, etcétera, pero de repente aparecen estas propuestas como la tuya. A mí 2 películas mexicanas que me inspiraron un montón, son muy diferentes a mi peli, pero A la mar, como en la relación que tienen los personajes con la naturaleza, me pareció súper hermosa y Cochochi también, que también es como una aventura de unos niños, ¿no? Em, sí, pues son pelis que no tienen que ver tampoco con esas temáticas de violencia. Sí, además tu película no se puede considerar una película infantil, recuerdo que lo has remarcado, ¿no?
Es que no sé, o sea, es O clasificación A, o sea, y a mis hijos les encanta, o sea, mis hijos ayer estaban de que tenías un mosco, a verlo y así, o sea, no sé, tampoco diría que no es para niños, o sea, pero yo no escribo ni para niños ni para adultos, ni, o sea, como que intento hacer películas que contengan que cierto elemento genuino, em, que conmuevan. Para mí es muy importante hacer cosas que conmuevan, pero no lo pienso así, ¿no? ¿Para qué festival? ¿Para qué público? ¿Para qué? O sea, creo que eso hay que hacerlo a un lado en el proceso creativo. Creo que es mejor no tener ese tipo de expectativas o de intentar controlar algo que no, ¿cómo sabes si le va a gustar a quién? O sea, no sé, no me parece el punto de partida. bueno, muchas gracias por la entrevista, Manuela, Gracias y a mucho ti, éxito. gracias por esperar.